el, el aplicativo el aplicativo que vamos a utilizar hoy para el ejercicio que vamos a hacer del árbol de problemas. Entonces, les hago la presentación de esta herramienta para que la conozcan. Estamos viendo pantalla. ¿Listo? Sí, profe. Sí. Se llama Mural. Sí, profe. Una plataforma muy chévere, muchachos. Es muy interactiva. Nos permite interactuar muy bien con muchos participantes. ¿Y para qué sirve? Para trabajos colaborativos, armar mapas mentales, mapas conceptuales, desde luego un árbol de problemas, entre otros esquemas, ¿cierto? Muchísimos. Voy a explorar la plataforma para que ustedes ya seguida, en cuestión de 5 minutos, se familiaricen más con ella. ¿Y qué vamos a hacer? Todos vamos a dibujar acá, vamos a hacer el primer ejercicio de árbol de problemas de cada uno de ustedes. Cuando sus efectos están en parejas, por proyectos de grupo, lo empecemos a hacer. Listo, todos van a estar interactuando acá. Les presento entonces la plataforma. Esta es la interfaz. Yo voy a contar estas cositas acá que se llaman joystick, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hago clic en uno de ellos. Yo les voy haciendo un pequeño video tutorial de lo que es esto. Entonces, suponiendo, muchachos, estos son los joysticks, que significan como si fueran tarjeticas que yo puedo ir modificando a gusto propio. Las tengo cuadraditas, cuadradas, rectangulares y circulares. También hasta puedo utilizar, por ejemplo, ¿cierto? Puedo utilizar estas figuras geométricas con sus correspondientes flechas. También tengo acá señaléctica, ¿cierto? Si ustedes desean utilizarlo. Tengo acá, por ejemplo, imágenes. Aquí hay un banco de imágenes, por ejemplo, si ustedes lo quieren así, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente les estoy explicando esto. Y ya lo otro corresponde a lo que es la exportación del archivo o en su defecto guardar el proyecto. Me voy acá para los joysticks, por ejemplo. Voy a utilizar hasta esto acá, ¿cierto? Donde yo puedo editarlo, en fin, ¿cierto? Ustedes se van a mover por acá, por este lado, ¿cierto? Como ustedes quieran, sin ir a tocar el trabajo del otro. ¿Estamos entendiendo, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Estoy siendo claro con la explicación, como en este menú que tenemos aquí en este lado. Sí. Aquí tenemos Sí, sino que le dé clic acá, se les esconde o les aparece, por ejemplo. Lo mismo acá, les aparecen estas figuras y así van navegando, ¿cierto? Esta de aquí arribita, entonces vamos a suponer que vamos a utilizar este. Me llamó la atención o por ejemplo más bien de forma rectangular. Yo le doy clic y ya me aparece acá. Y me aparece este menú aquí, listo. Le doy clic a y entonces yo lo puedo correr, ¿cierto? Le voy a agregar un nombre, suponiendo que este va a ser el problema central. Entonces, la crisis, pongámoslo así, la crisis de la comunicación en las redes sociales. ¿Listo? Ese es suponiendo que va a ser mi problema central. ¿Se acuerdan del árbol de problemas? Yo le puedo cambiar el color acá, ¿cierto? Suponiendo que va a ser rojo. Listo, me quedo así. Para yo desplazarme como para este lado, le doy clic izquierdo y me voy corriendo así, ¿cierto? Como cuando uno está en Photoshop, ¿cierto?
va a ir corriendo el cursor con el clic apretado, entonces muevo el mouse a la izquierda o a la derecha con el clic izquierdo apretado, entonces, ¿cierto? Me puedo desplazar de esa manera. Para hacer zoom, simplemente con la ruedita, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces mire que vamos a tener esto muy grande. Entonces yo voy haciendo zoom, suponiendo que yo me voy a ubicar en mi proyecto como por este lado, como para ir distribuyendo mejor el espacio, ¿cierto? Entonces aquí voy a empezar a trabajar, ¿cierto? A ver qué pasó acá, se me borró el texto, ¿cierto? La crisis de la comunicación en redes sociales, ¿cierto? Yo puedo acá, muchachos, también en este texto, pues aumentar tamaño, disminuirlo, ¿cierto? Elegir fuente, por ejemplo, que va a ser así, o va a ser así, en fin, cursiva, mejilla, en fin, como ustedes quieran, muchachos, ¿cierto? Ustedes tienen mucha libertad de editar este texto, perdón, este post-it, ¿cierto? Y sucesivamente. A ver qué pasó aquí. Otra vez se me borró. Entonces, la cuestión es que pues ahí me quedo ya. Lo muevo, le doy clic al cuadrito, muchacho, lo puedo mover, de aquí lo puedo disminuir, aumentar de tamaño, pero para que no se les borre, entonces no le den doble clic al texto, no. Lo copian, si le van a editarlo, se les pasó una coma, un punto, en fin, le dan doble clic, pueden ir borrando, ¿cierto? Pero para mover el cuadrito, solo le dan clic, lo sostienen, clic sostenido, lo mueven por cualquier lado. Quiero cambiar el color, entonces listo, lo voy a dejar así pues, ¿cierto? Como ustedes prefieren. Muy bien, para hacer otro de estos, para hacer otro cuadrito de estos, simplemente para que no se desplacen acá, le dan doble clic, ¿cierto? Se paran por ejemplo acá y le dan doble clic. Pueden cambiar color, suponiendo que las consecuencias van a ser verdes y empiezan a escribir. Las causas van a ser de otro color, ¿cierto? Van a ser amarillas, ¿cierto? Y empiezan a escribir ustedes. Recuerden que entonces yo puedo ir corriendo esto y estas flechas, por ejemplo, voy a utilizar esta, entonces lo mismo, ¿cierto? Voy a ir editando, puedo ir corriendo, ¿cierto? Puedo ir corriendo y quiero hacer otra, ¿cierto? Y así sucesivamente. Todo lo pueden ir ustedes haciendo aquí, muchachos. Listo. Voy a dejar este ejemplo por acá. Por aquí, por este lado, como para que ustedes observen. Por ejemplo, ahí se me borró. No, pues, tengan cuidado con eso. De resto, eso es lo que nosotros entonces vamos a hacer. Muchachos, ¿les queda claro? ¿Seguro? Sí, profe. Listo. ¿Cómo les parece la herramienta hasta el momento? Bien. ¿No la conocían? ¿Habían visto? Sí, profe. No la No conocíamos. dice, ay, Parece muy chévere. no es nada del otro mundo, pero es chévere por lo Y práctica. participativo, por lo interactivo y práctico. Muy bien, muchachos. Entonces, yo a ustedes les voy a mandar el link. Profe, ¿se pueden hacer desde el celular o tiene que ser PC?
El celular también creo que se puede hacer, pero es más dificultad por el tamaño de la pantalla, pero para dispositivos móviles sí se puede hacer. Intenta. Igualmente, les voy a mandar a ustedes ya acá. Ustedes van a, para que no se registren, o sea, está la posibilidad de que ustedes se registren o su efecto accedan a través de este link, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahí está el link, muchachos. Ustedes le dan clic, ingresan. ¿Y yo qué voy a estar haciendo? Monitoreando el ejercicio de creación del árbol de problemas de ustedes. No les voy a tocar el árbol de problemas, simplemente voy a estar mirando y voy a estar pasando por todos, viendo cómo están escribiendo, cómo están conectando causas, efectos. Listo. Y al final que concluyamos, hacemos una lectura de todos los árboles de problemas, perdón, y guardamos el proyecto y de hecho también lo podemos exportar de esa PDF o en un JPG para que lo tengamos y ustedes lo revisen de nuevo. Nos quede el trabajo ya, parte del trabajo realizado para que ustedes lo revisen de nuevo. ¿Listo? Profe, Sí. no entendí cuál es la diferencia de entrar por el link o de registrarse. Entrar por el link es que no me va a aparecer, por ejemplo, acá. Mire que aquí me aparece J, que este soy yo, ¿cierto? O John Freddy, de acuerdo como yo me registré. Mientras que cuando ustedes entran por el link, van a aparecer como una arañita, ¿cierto? Como si fueran anónimos, ¿cierto? ¿Por qué les mando el link? Porque si bien el registro no es tan demorado, pero implica un proceso. Entonces es como para aprovechar el tiempo y que ingresen rápido, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me aparecieron unos. Entonces es por eso, Tomás, por el tema del registro. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Por el registro. Básicamente esa es la única diferencia. Ya tengo por acá dos conectados, ¿cierto? Y mire que yo puedo estar hasta viendo un poco el clic de los compañeros. Vea, por acá hay uno. O sea, mire que dices que Visiting Reno, ¿cierto? No sé quién es. Si se hubiera registrado, hubiera aparecido, por ejemplo, Tomás, ¿cierto? Hubiera aparecido, por ejemplo, Tomás o Alejandro. Profe, No. ¿puede volver a enviar el link? A ver, ahí está el link. Sí, muy bien. Ahí está en el chat. Vamos acá, entonces. Gracias. Listo, entonces recuerden, muchachos, para que no tratemos de distribuirnos por todo el espacio. Yo puedo estar viendo esto, ¿cierto? Ustedes se van a mover por todo este lado y van a escoger un pequeño espacio para elaborar ustedes. Listo, por ejemplo, veo a Tomás, ¿cierto? Ya hay varios aquí conectados. Entonces muévanse bien con el mouse, ¿cierto? Recuerden, doble clic. Acabé de crear uno, doble clic sencillamente y ahí les aparece el cuadrito. Recuerden, para aumentar o disminuir el tamaño, zoom, con la teclita perdón, la rosquita del mouse, ¿cierto? Hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye, ¿cierto? Yo en este caso, por ejemplo, Profe, ¿y con panel de portátil cómo sería para aumentarlo? desde un portátil, es que Sí, señor. el portátil no tiene la rosquita, pero Ajá. ¿cómo es que no sé, no sé cómo es que lo hace con los dedos para a veces aumentar o disminuir, ¿cierto? Ah, profe, abajo se ve la opción. Pero Abajo a también, la pero derecha. también, pero acá también a la derecha, mire que yo también puedo disminuir, ¿cierto? Yo a la derecha puedo aumentar o disminuir con este panel que aparece acá abajo. Yo voy a seguir compartiendo pantalla, ¿cierto? Para que ustedes vayan viendo ahí, pero ustedes van a estar muy acá. Listo. No hay ningún problema que nos demoremos un poquito en manipular la herramienta. Tiene hasta una bandeja de chat por si ustedes la desean utilizar, ¿cierto? Pero bueno, aquí vamos entonces, muchachos.
Y bueno, disfruten el ejercicio bastante, muchachos. Pueden aprovechar las diapositivas. Ya veo por acá, creo que algunos se registró, Tomás se registró porque le aparece el nombre. Por acá hay todos tienen diferente, eh, todos tienen, Valentina, muy bien. Simplemente es dar doble clic, listo. Puedo hasta utilizar la bolita. Vea, círculo. Si bien no estamos mirando el tema de estético, ya es a gusto propio, pero ustedes lo pueden, muchachos, utilizar perfectamente. Listo, el resto ¿dónde va? Yo no lo veo por acá, veo a Santiago, Alejandro por aquí, Joan. No sé si, bueno, cuando uno está en portátil, pues ahí en la parte de estar scroll y todo, pues de pronto es un poquito difícil por lo sensible que es, pero por ahí se van ubicando, muchachos. ¿Listo? Si yo Profe, veo pero que está muy apendiente. Hola. no, que ahí en donde dice configuraciones del Zoom, en Zoom Settings, Sí. ahí puede uno organizarlo si es de portátil. Ah, ok, listo. Eso sí no. Oh, muy bien, listo. Esa parte sí no la había visto bien. Yo también estoy haciendo desde un PC de mesa. Las veces que he trabajado con él o conecto un mouse al portátil. Muy bien, muchachos, yo ahí les dejo la muestrecita, ¿cierto? Del ejercicio que yo hice. Tienen todos estos recursos de opciones acá a la izquierda. Voy a estarlos monitoreando y aquí estaré, muchachos, solucionando las inquietudes propiamente. Yo aprovecho mientras lo están haciendo, entonces, si de ayer a hoy fueron de pronto leyendo la línea matriz, o repasaron de nuevo el árbol de problemas, o repasaron de nuevo las diapositivas que vimos de la hipótesis. ¿Cómo van con eso? ¿Alguna idea ya por ahí en mente? Profe, eso, pues yo iba a preguntar algo allí porque, pues realmente yo todavía, yo sí tengo posibles temas y ya los tengo como por así decirlos encasillados dentro de un eje temático de la línea matriz. Pero Sí. pues temática, pues pero el que pregunta, objetivos y eso todavía no los tengo. Ah, ok, muy bien, listo. Entonces, ¿quién me habló por acá? Santiago, ¿quién me habló? Bueno, era Tomás, yo. Tomás. Ah, muy Sí. bien, Tomás. Entonces, Tomás, muy bien. De esos apuntes que tú tienes, haz entonces el ejercicio con lo que tienes en el árbol de problemas, a ver qué nos resulta. Ojo, este no es el primer y último ejercicio. Vamos a hacer más adelante, dependiendo de la evolución de este arbolito de problemas que termine bien o si está muy cortico, lo podemos seguir alimentando. Recuerden que nosotros podemos guardar esto y configurarle cosas, ¿cierto? Pero Tomás, muy bien es entonces ese ejercicio de los apuntes que tienes, de las ideas que tienes sueltas, se pueden ir conectando por acá por con este ejercicio del árbol de problemas. A ver que por aquí hay un chat. Bueno, yo tengo dos ideas, pero aún no estoy muy segura. Muy bien, Gabriela. Lo mismo que le dije a Tomás, a ver qué tal, cómo las conectamos acá. Y voy a ir pasando por cada árbol de problemas cuando ya esté con más ramitas y con más raíces y lo vamos alimentando. ¿Listo? Pero ahora aquí el ejercicio implica es ir haciendo los cuadritos acá, ir conectando y que ustedes vayan preguntándose, perdón, se pregunte constantemente, bueno, ¿será que esto es una causa o una consecuencia? ¿Será que esto va acá o acá? ¿Cierto? Y con la conversación que vayamos teniendo con cada uno, o sea, háganse de cuenta que esto es una asesoría más interactiva. Listo, para que se hagan cuenta de eso. Muy bien, ya veo por ahí.
Bueno, ojo que por aquí hay un Santiago y otra compañera estaban muy pegaditos, muy bien distribuidos en todo este espacio, ¿cierto? Bueno, el resto, ¿dónde está? Veo a Tomás, a Santiago, Valentina por aquí abajito. ¿El resto dónde está? Están pensando la idea. Muy bien, chicos, veo por ahí ya muy consolidadas, muy tentativas, muy factibles de ser construidas con hipótesis. Les anticipo algo mientras ustedes van aquí escribiendo, ubicando los elementos en esta pizarra. Cuando ya uno tiene el árbol de problemas más elaborado, más concreto, más claro, más descriptivo, y uno entiende, como hicimos la lectura del árbol de problemas las veces pasadas cuando estábamos explicando, es decir, cuando veíamos el árbol de problemas con su problema central, con sus causas y sus consecuencias. Eso no es que solamente se queda en el árbol de problemas, no sirve, ¿saben para qué? Cuando veamos y expliquemos lo que es el planteamiento del problema, cuando lo aprendamos a diferenciar y a escribir, el árbol de problemas básicamente se desglosa descriptivamente en el árbol en el planteamiento del problema. Ustedes lo van a ver más adelante. Todavía no hemos llegado al planteamiento del problema, ¿cierto? Pero nos va a servir para eso. Muy bien. Voy a silenciar un momentico micrófono porque por acá hay unos ruiditos ambientes que para que no se nos inmiscuyan ni nos vayan a desconcentrar. Pero aquí sigo, por favor, las preguntas, profe o chat. Listo, aquí sigo pendiente.
Bueno, voy recordando lo siguiente, tanto causas y consecuencias, también tienen la característica, aparte de que las que van abajito del problema central, las causas, y las que están más arribita del problema central, que son las consecuencias, son causas y consecuencias o efectos directamente relacionados con el problema. Listo, las que más inciden en él, tanto causas y efectos. Y esas causas y efectos también tienen que ser descritas, tienen que ser escritas, colocadas de manera descriptiva, clara, ¿cierto? Y coherente. Se convierten en pequeñas premisas. Tienen los ejemplos también. A veces algunas de ellas son un poco más larguitas, más extensas, pero se deben de entender, deben de ser muy coherentes. Tratar de que sean algunas de ellas concisas, si es el caso. Yo veo uno por aquí un poquito más completo. ¿Cuál es el de problemas de comunicación en la transición del comercio tradicional al comercio electrónico? ¿Quién es? Profe, soy yo, Alejandro. Alejandro, muy bien. Entonces dice tu problema central, problemas de comunicación en la transición del comercio tradicional al comercio electrónico. Bien, vamos a empezar con el problema central. Dices problemas de comunicación. Cuando yo te pregunto a ti cuáles son esos problemas de comunicación, ¿cuáles son? Pues, ¿cuáles serían? ¿Qué has detectado? Que no son claros a veces o que no tienen como la información que el cliente de cierta manera necesita como para comprar un producto. Ah, ok, listo. Entonces, mire, esos problemas de comunicación se traducen a esa carencia de información o de detalle de información del producto o del servicio a la hora de ofrecer un producto o servicio en particular, ¿cierto? Es así como lo entendí, Alejandro, ¿cierto? Según lo que me acabas de decir. Sí, profe, Entonces, sí, sí, así es. muy bien, entonces, ¿por qué no describes eso? ¿Cierto? Más que problemas de comunicación, ¿cómo entendemos aquí en este momento, cómo estás entendiendo en este momento la comunicación? Como unas dificultades en la información o en el detalle de la información, ¿cierto? En la descripción de información correspondientes a productos y servicios, ¿cierto? Sí, De productos y servicios, no sé cuáles, porque también hay que especificarlos, por ejemplo, productos de belleza propia. Ve, lo que pasa es que en las redes sociales y en otras plataformas se está presentando mucho eso. O por ejemplo, esos mercados de pulgas, ¿cierto? Como lo llaman así. Y estás diciendo también sí. del comercio tradicional al comercio electrónico, muy bien esa especificación, pero ¿de quién? Ahí viene otra vez, ahí es donde definimos bien la población de los vendedores, de los emprendimientos locales de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Ahí ya estamos vocalizando la población, no estamos diciendo, o de los emprendedores locales estudiantiles, ¿cierto? Estudiantes que tienen emprendimientos propios. A ver, se nos va desglosando cada vez más. Entonces, ojo con lo siguiente, porque el resto me está escuchando también.
Aquí yo estoy haciendo la retroalimentación, les estoy dando pautas para que ustedes acomoden, sugerencias para que ustedes reacomoden lo que está escrito, para mirar si es así como lo estamos entendiendo o qué, ¿cierto? Entonces, por ese lado el problema central, dices, en las causas, no contar con la capacidad de entrar al mundo digital. Al mundo digital, ¿cómo así? Pues yo con eso me refiero es como a que no tienen personas que tengan la capacidad de publicar, por ejemplo, en redes sociales O la sea que no información tienen como debe de ser, personal, sino que no tienen personal capacitado en comunicación, en social media y todo eso. Community manager, es SEO, ¿cierto? Muy bien. Entonces mire que aquí vamos encontrando correcto. cada vez más sentido. Puedes colocar falta, dificultad en la capacitación de personal, en el manejo de, ¿cierto? O ausencia de personal capacitado en la administración y gestión de redes sociales y plataformas digitales. ¿Lo ves? Ahí yo ya estoy entendiendo que hay una causa. Correcto, sí, Hola profe. Alejandro, sí. ¿Qué ibas a decir? No, no, no. Dices, desconocimiento del tema. ¿De cuál tema? De que se puede hacer eso digitalmente y se puede hacer bien. Pues Listo, muy porque bien. al no tener como un personal capacitado, tenemos como unas personas que tal vez pueden publicar por publicar sin saber la información Muy que se bien. está dando. Muy bien, Alejandro. Entonces, no sería solamente desconocimiento del tema, porque uno podrá decir, pero ¿cuál tema? Colocar desconocimiento de la importancia o desconocimiento en el manejo, la gestión, administración de sitios, de redes sociales, sitios virtuales, en fin. Traducir tal cual como vos me estás describiendo, llevarlo ahí mismo, ¿cierto? Dices, falta de interés en el cambio. Esta está chévere, pero ¿cambio en qué? Tú me podrás decir, pues, profe, pues de lo tradicional a lo electrónico, ¿cierto? O a lo digital, Sí, colocarlo sí. ahí, ¿cierto? Falta de interés de cambio en la dinámica comunicativa de ventas de lo tradicional a lo digital, ¿cierto? Mire que nos quedó larga, pero se entiende más, vamos más al punto. Estamos siendo, si bien no somos aquí en este caso, no estamos siendo concretos, o sea, o más bien cortos en la descripción, no importa que sea un poco más larga, con tal es que se debe de entender bien, tiene que estar muy bien definido. Listo. Muy Listo. bien. Consecuencias, claro, pérdida de clientes, está bien. Esa baja de ventas, ¿será que de pronto no puede ser una subcausa de pérdida de clientes? O definitivamente es una Sí. causa, eh, una causa diferente a esta. Es decir, como si yo dijera, bueno, entonces las consecuencias de esto es que bajan las ventas y por ende se pierden clientes. Como si fuera esto una causa y esto si fuera una subcausa de las bajas de ventas, Una subcausa. ¿cierto? Sí, sí, es mejor una subcausa. Pues Sí. es lo que en esto consiste el ejercicio. Mire que estamos mirando bien las conexiones y haciendo la articulación de cada uno de estos elementos de forma lógica, ¿cierto? Mire que uno dice, bueno, entonces si uno se bajan las ventas, pues también es porque obviamente la gente no está comprando, pero también se están perdiendo clientes. O bueno, no, esto no tiene nada que ver, es una consecuencia diferente a lo otro, ¿cierto? Miren, Alejandro, Carlos, hasta ahí. Estamos bien con la retroalimentación. Alejandro, Sí, profe, muy claro. bien. Vamos por aquí. Este de déficit en salud mental, ¿de quién es? Mío, profe. ¿Quién eres tú? María Camila. Sí, señor. Bueno, María Camila dice, déficit en la salud mental durante la vida académica de la Facultad de Comunicaciones del Poli. Bueno, ¿cómo así que déficit en la salud mental? Explícame eso. Yo lo que quiero decir es como los problemas que hay
como trastornos mentales y todo ese tipo de cosas que se presentan frente a una presión académica. Listo, muy bien. Eso es lo que quieres investigar. Sí, ¿Cierto? señor. Pues es que o sea, la investigación mía es sobre un trastorno así mental por la vida académica. Bueno, eso no tiene de pronto por ahí alguna conexión con la comunicación en algún momento. Eso no asoma ahí, no tiene nada que ver redes sociales, no tiene que ver otros contenidos en esta problemática. No, profe, pues eso era lo que yo le decía ayer, que no tenía como ningún enfoque así pues de comunicación, pero sí pienso pues como darle un enfoque así que tenga que ver con eso. Listo, bueno, entonces más que un déficit en la salud mental es como si faltara salud mental. El término a veces es cierto, hay que saberlos emplear y entenderlos bien qué significa. Yo creo que más que un déficit sería propiamente problemas de salud mental o problemas en la salud emocional y cognitiva, de la vida académica de los estudiantes, de la Facultad de Comunicación, de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano de Misasa, ¿cierto? Problemas en la salud emocional y psicológica, ¿cierto? Yo lo estoy dando, Listo, sí, profe. puedes ir apuntando por ahí en un papelito mientras ya ahorita haces el ajuste acá en el mural, listo. Vamos a ir mirando bien colocaste las causas arriba y las consecuencias abajo, muy bien. Dices que entonces una de esas causas de los problemas de salud mental es la inestabilidad emocional del estudiante, bien, exigencia de rendimiento muy superior a lo normal. Bueno, listo. Yo no veo como inconvenientes en eso, en estas causas, veo que se entiende, ¿cierto? Consecuencias, claro, bajo rendimiento académico, afectación en la salud física, bueno, provocación o generación de diversos trastornos mentales. ¿Qué diferencia hay entre estos otros trastornos mentales a lo que se plantea en la salud mental? O sea, ¿más graves o qué? Porque como yo desconozco tanto, desconocemos tanto el campo de la salud mental, entonces como por decirlo así, los problemas de salud mental pueden ser ansiedad, depresión, ¿cierto? Trastorno, pero eso puede derivar o puede tener como efecto un trastorno mucho más agresivo, que no sé cuál sería. Entonces, esta consecuencia aquí de provocación de diversos trastornos mentales habría que explicitarla un poco más. Trastornos, como se llaman, porque en realidad no sé cómo se llaman trastornos. eh, Cuando dices diversos trastornos mentales, ¿cuáles serían? Como para que no quede igual al de acá. ¿Listo, María Camila? Sí, profe. Muy bien. Vamos por acá arriba por aquí estoy con este que dice, ¿de quién es este? Difícil acceso a la información de la Comuna 15 por parte de sus habitantes. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablo? Con Juan Camilo. Ajá. Haces de Juan Camilo. Listo, Juan. Entonces, estás diciendo difícil acceso a la información de la Comuna 15 por parte de sus habitantes. Bueno, explícame bien ese problema. Creo que es que, digamos, es más que todo sobre el contenido propiamente de la comuna, las cosas que se hacen, los programas y proyectos que se ofertan desde diferentes sectores comunitarios, no llega a la comunidad. Muchas veces la gente no se entera de qué pasa, de qué están haciendo, de qué proyectos hay. Entonces, ese es como el problema central, no hay cómo acceder fácilmente a lo que está pasando o a la agenda local, pues, del territorio. ¿Y por qué no se puede acceder? Porque no hay canales, por desinterés de las personas. Nosotros pusimos ahí tres. Una es que los medios de comunicación comunitaria
no están articulados con los procesos sociales y las organizaciones de la comunidad, que son los que están como realizando actividad constantemente. Sí, Otra es que hay poca apropiación también de los medios comunitarios, la gente no está accediendo pues como a los medios a contar lo que está haciendo y a usarlos pues para difundir las cosas que vengan desarrollando. Y otra es que las mismas personas de las organizaciones, de los procesos comunitarios, tienen poca capacidad de generar alguna herramienta comunicacional para comunicar pues lo que están haciendo. pero entonces listo, yo les hago una pregunta, muy bien, hay comprensión del fenómeno, pero ¿sería un difícil acceso o serían dificultades en el acceso? O sea, podría sonar un poco distinto. Acceso lo hay, pero es difícil. O no existe acceso. Sí hay, por ejemplo, ahí en los efectos tenemos algo que dice que la información se queda sectorizada, entonces digamos que hay una oferta del sector cultural, entonces solo las personas que estén en ese ámbito, que se muevan como con la Casa de la Cultura o tengan alguna relación con alguna entidad cultural, se van a enterar, pero otras personas que no estén en ese ámbito difícilmente van a tener acceso porque no hay un lugar donde se encuentre toda esa información. Muy bien. Bien, yo las causas, esas son las causas, ¿cierto? Las de abajo. Están haciendo el así. Bien, yo las veo bien. Simplemente tenía dificultad en la comprensión del término difícil, ¿cierto? Porque yo lo que veo es que hay unas dificultades. Más que sean difíciles, son diversas dificultades técnicas de producción de contenido, incluso dentro del mismo, de lo que ustedes mencionan como apropiación, ¿cierto? El uso y los consumos de los medios y los contenidos por parte de los mismos habitantes en los medios locales. Pues porque los puede haber, pero no se apropian de ellos, ¿cierto? Entonces ahí en el problema central, piensen bien si es en realidad un difícil acceso o son una serie de dificultades. ¿Listo? De resto yo lo veo bien, porque ustedes tienen claro lo que está pasando, conocen el territorio, conocen la comunidad, seguramente tienen contacto o relación con los medios locales y comunitarios. Es decir, entienden bien la dinámica de producción comunicativa, periodística, entre otras. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, hola. Sí, sí, qué pena, no te escuché, Juan Camilo. ¿Quiénes son ustedes, Juan Camilo y quién más? Santiago. Sí, señor. Ah, son los dos, muy bien, listo. Muchachos, ¿les queda claro la retroalimentación que les acabo de hacer? Sí, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, No, señor. muy bien, listo. Ya están colocando por acá las consecuencias. Ya seguía la revisamos. ¿Quién es esto de por aquí? De la televisión colombiana, del uso de los estereotipos para configurar el estereotipo de la identidad colombiana. Profe, yo. ¿Quién es yo? Tomás. Ah, sí. Muy bien, Tomás. Vamos a ver entonces. Dice, la televisión colombiana del uso de los estereotipos para configurar el estereotipo de la identidad antioqueña. Bueno, dale, explícame. No, ahí es que puse 2 veces estereotipo. Es para configurar la identidad antioqueña. Listo, muy bien. Y recuerda también que el problema central se tiene que entender como un problema, ¿cierto? Y que los problemas tienden a tener un tono negativo, ¿cierto? O problemático, que puede ser una carencia, un déficit de algo que falta, ¿cierto? Entonces, o incluso podría ser así, influencias de la televisión colombiana y los usos y la influencia de la televisión colombiana en el uso de qué estereotipos, porque estereotipos pueden haber muchos, en la configuración de la identidad antioqueña. Quiero que me expliques cuando mencionas acá la televisión colombiana,
¿A qué te refieres con ello? ¿O te refieres a unos programas en específico, unos contenidos en particular? No, pues me gustaría trabajar o con el cine o con, pues el cine es otra categoría, o con las novelas. Ah, bueno, entonces, listo, ¿cierto? Hay que especificar eso. Cuando hablas entonces de televisión colombiana, podrías, o sea, una cosa es hablar de toda la televisión y otra cosa es hablar de ciertos contenidos televisivos, ¿cierto? La televisión como medio es una cosa y los contenidos es otra cuestión, es lo que nutre al medio de comunicación, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio interesante que está haciendo Tomás para que te des cuenta y clarifiques bien este asunto que estás colocando acá de la televisión colombiana. Lo mismo con los estereotipos. Estereotipos negativos en, o estereotipos de qué, ¿cierto? Hay estereotipos de belleza, hay estereotipos hay unos estereotipos, por ejemplo, relacionados con lo que son las figuras de autoridad de poder. O sea, un narcotraficante, por ejemplo, el estereotipo de un político, el estereotipo de un deportista, el estereotipo de cualquier cosa, ¿cierto? Estereotipos hay muchos y que eso se traduce en aspectos muy positivos, negativos, que afectan o influyen en la construcción de una identidad. Cuando hables aquí de identidad antioqueña, yo estoy entendiendo que esa identidad antioqueña es de toda Antioquia. ¿O cuál es la población? ¿Esto en dónde, en quiénes, en qué grupo poblacionales crees tú que está incidiendo más? Jóvenes, adultos, niños, ¿cierto? Podría decir, ah, bueno, no, hay estereotipos que yo veo en la televisión, en algunos contenidos televisivos nacionales que inciden en la configuración de los roles de las mujeres en la actualidad, ¿cierto? Yo ahí ya estoy entendiendo de que hay unas construcciones de unas figuras que promueven en el relato audiovisual y televisivo que inciden o que afectan o que influyen de cierta forma en el rol o en el papel de las mujeres entre tales y tales edades, perdón, en Antioquia. Entonces, recuerden que cuando uno habla de Colombia o Antioquia o Medellín, nos estamos refiriendo a poblaciones mucho más grandes, hay que focalizarlas. Tomo el ejemplo de los compañeros que están trabajando con el tema de los medios comunitarios en la Comuna 15. Eso es un sector muy específico, ¿cierto? Ahí ya hay una población mucho más definida, ¿cierto? Que cuando más adelante lleguemos a población y muestra, todos van a tener que hacer una segmentación un poco más, ¿cierto? Para identificar unas muestras que sean cada vez más representativas de esa población. Tomás, ¿me entiendes entonces lo que te estoy diciendo? Sí, profe. Muy bien, dices por acá entonces en las causas, uso de estereotipos, esas causas-consecuencias. El uso del estereotipo es una causa. Ah, ok. Y alteración, simplificación de la realidad. Bueno, ahorita me explicas bien eso. El uso de estereotipos, ¿para qué o con qué fin, cierto? Escribirlos, ser cada vez más explícitos. Y esta alteración, simplificación de la realidad también habría que explicitar un poco más. ¿Qué sería esa alteración o simplificación de la realidad? ¿En función de qué? ¿Cierto? Simplificación del rol de la mujer en esto y esto, ¿cierto? Yo ahí ya entiendo que la premisa habla por sí sola, ¿cierto? Pero muy bien, Tomás, estás haciendo, van bien en el ejercicio. A ver, yo sigo por acá, abajo. Eh, por aquí arriba, muy bien. Muchachos, yo veo hasta el momento, veo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 árboles de problemas. ¿Los otros dónde están? Están trabajando, muchachos, el árbol de problemas. ¿Quién me falta? Vamos con eso. Profe, yo por ¿Sí? ejemplo, pues en estos momentos no puedo ingresar a la página, entonces los estoy haciendo en papel. Sí. Ah, bueno. Listo. Si quiere ahorita, a ver cómo hacemos. ¿Me podrías mandar una O imagen? estoy esperando a que sean por ahí las 7 para pedir el computador y ahí sí empezar.
Ah, ok, listo. Dale, no hay ningún Y lo problema. ¿Qué pasa. más? Ok, muy bien. ¿Qué más falta? ¿Quién no lo está haciendo? ¿Quién más tuvo dificultades a propósito del manejo de esta aplicación? ¿O todos ya están acá? Muchachos, aquí tengo 11 compañeros. Juan Camilo, Santiago están en uno, María Camila en otro. Joan. Joan, ¿cuál es? Joan está por acá. Y lo estás haciendo. ¿Cuál es el tuyo? Ya para ir identificando cada proyecto. Ah, ok. María Camila Santiago, muy bien. Santiago Villegas, ¿quién es? ¿Cuál es el proyecto? Profe, yo pues no, yo soy con Juan Sebastián y pues nosotros estamos ahí como apenas planteando bien lo del problema principal para ya empezar pues como a hacer lo deseado. Muy bien. Tomás, listo. Y supongo que este de acá, que es el que falta por mirar bien. Las redes sociales y su adicción en los jóvenes es de Valentina. ¿O de quién? ¿O de Gabriela? Ah, bueno, Gabriela, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, ya vamos, Gabriela, con eso. Y Valentina, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el tuyo? Valentina Chaverra. El mío es cómo contribuyen los medios de comunicación en la conservación de las identidades culturales. Muy bien, ¿y dónde está aquí en el mural? No, profe, ya le dije que ya lo iba a pasar. Ah, eres tú, ok. Sí, También señor. tienes. Ah, ok, muy bien, perfecto, disculpa. Bueno, Gabriela, ¿cierto? Vamos con Gabriela entonces acá. Dices, las redes sociales y su adicción en los jóvenes. Ese es tu problema central. Bueno, explícame bien ese problema, Gabriela. Pues es que básicamente es que los jóvenes no pueden vivir sin las redes sociales, o sea, tienen una adicción a ellas, entonces quiero como resaltar ese problema. Ok. Entonces dices en las causas que, dada esa adicción a las redes sociales, se pueden generar problemas de drogas, falta de atención y baja autoestima. La falta de atención también tiene una subcausa que es la soledad y la baja autoestima es timidez. Muy bien. Y dice que los efectos es pérdida de intimidad, alteración del sueño, falta de concentración. Ok, muy bien. A ver, yo me detengo un momentito, mirar bien. Ya te reconocimiento. Bueno, cuando hablas de las redes sociales y su adicción en los jóvenes, ¿las hablas en general o hay algunos contenidos en particular que generan o que crees tú que generan mayor adicción en los jóvenes? Profe, pues ya la verdad hablo como en general, no tengo como un factor específico que yo diga son adictos a las redes sociales por esto. Ok, bueno, cuando hablas de los jóvenes, ¿a cuáles jóvenes te refieres? Del mundo, de Colombia, de Antioquia, de Medellín, del Politécnico, del INEM, de cualquier joven. Pues de Medellín. Bueno, hay que definir y clarificar cada vez más lo que se entiende por adicción, ¿cierto? Lo que se entiende por adicción a las redes sociales y discriminar un poco más esa población de jóvenes, que está muy grande y sigue quedando grande si es Colombia, Medellín, Antioquia, en fin, ¿cierto? Hay que focalizar cada vez más una población en específico. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Acá abajo, causas. Dices que problemas de drogas. ¿Cómo explicas eso? ¿Sí será que la adicción a las redes sociales genera
Problemas de drogas. ¿Problemas de droga en qué sentido? Consumo. No, profe, sino que, o sea, lo que está ahí abajo es como, a ver, ¿cómo me hago entender? Por ejemplo, los que son adictos a las redes sociales tienen como esos problemas, que tienen baja autoestima, tienen timidez, tienen falta de atención. Entonces, por ejemplo, la baja autoestima pues desencadena la timidez. Entonces, los que son como, por ejemplo, muy tímidos, no les gusta interactuar con las personas y pues con las redes sociales es más fácil dialogar con otros. Por ejemplo, la falta de atención muchas veces es porque las personas están solas. Entonces, en las redes sociales, por decirlo así, encuentran, perdón, como la atención que no tienen en sus casas, con sus amigos, etcétera. Y pues estoy como buscando o sea, bien investigando en internet más Eso ese problema. me parece muy bien ese ejercicio. Y es válido que siempre hacemos también los investigadores. Cuando uno tiene un tema de este tipo, o bueno, incluso de cualquier otro, y está por ahí como divagando en varias ideas, uno hace una consulta pequeña en Google a ver qué se encuentra, o vi una investigación también pueden hacer de una noticia, que algo que yo vi en la prensa o en la televisión, ¿cierto? Y eso a mí me ayuda a entender varias cosas y eso, digámoslo así, me ilumina más en el proyecto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando tú dices acá las causas de esa adicción a las redes sociales de problemas de drogas, hay muchos jóvenes, por ejemplo, que no son adictos a drogas, sino que simplemente ven en las redes sociales, incluso en los videojuegos y en otras redes sociales, plataformas virtuales, digitales, etcétera, en todo este ecosistema de la comunicación digital, una posibilidad de interacción o de habitar el mundo de forma virtual, ¿cierto? Esto nos va a servir entonces mucho esa lectura que tú estás haciendo para ir acentuando cositas acá. Lo cierto es que hay comprensión de la conexión de los diferentes elementos como causas-efectos, ¿cierto? Y que esa pequeña búsqueda o rastreo de información que estás haciendo te va a ayudar a clarificar cada vez más. ¿Estamos claros, Gabriela? Sí, profe, y yo también tenía la idea de hacerlo no de las redes sociales, sino, por ejemplo, la gente que juega videojuegos, que es básicamente pues como lo mismo, porque los que son adictos a los videojuegos tienen casi los mismos problemas que tienen los que son adictos a las redes sociales. Listo. Si estás mirando el tema de los videojuegos y te interesa mucho mirar como esos efectos o esas incidencias de los videojuegos en las conductas, en los comportamientos, en el aislamiento social, en otras cosas, en ciertos jóvenes, listo, ahí tienes tarea para ir como consultando poco a poco. Listo, este primer árbol de problemas nos sirve mucho para ir aterrizando otras cosas. ¿Listo, Gabriela? Profe. Muy bien. Este es el de quién, el de la diferencia del pensamiento cultural y étnico, cómo afecta a las redes sociales y comunicativas. ¿Este de quién es? ¿Quién es este muchacho? La diferencia, Alejandro. ¿O quién? Santiago. Está por aquí, imagino que apenas es de los que están trayendo de la hoja acá, ¿cierto? Profe, Sí. es que ya tengo una duda. Pues tengo como una pequeña encrucijada entre dos temas de investigación. ¿Cómo puedo escoger entre uno y otro? Valentina, la Sí, yo. respuesta está en tu mente y en tu corazón, no mentiras. No, ayúdeme. ¿Cuál te parece más pertinente, importante en la actualidad? ¿Cuál te genera más preocupación a ti? Los Preocupación dos, es y van difícil, como, porque van te por una interesa. misma línea. ¿Cuál? Van por una misma línea, o sea, los dos temas o sea, los dos se basan en la contribución que hacen los medios de comunicación. El primer tema es en la conservación de las identidades culturales y el otro tema es en la aceptación y normalización de la población LGTBIQ. Sí. Pues estoy entre esos dos y siento que los dos son igual de pertinentes. ¿Me repites el primero, porfa?
Bueno, ¿cómo contribuyen los medios de comunicación a la conservación de las identidades culturales? Sí. Y el otro es con la comunidad LGBT, Ajá. ¿cierto? Bueno, ¿te parecen los dos pertinentes, importantes, de actualidad? Muy bien. ¿Cuál te genera a ti más inquietud? O sea, en términos de que lo quieras investigar más. Uno a veces elige, ¿cierto? Muchas veces elegimos porque consideramos que tengo más feeling con él, porque considero que es algo que, si bien se ha investigado desde otros enfoques. Es que pues me generó como entre los dos, porque pues cuando usted me preguntó yo estaba era con el primero, pero investigando para crear el árbol de problemas me topé con eso y a mí eso me llama mucho la atención, pero lo googleé y no hay como mucha investigación sobre lo de la contribución de los medios de comunicación a la población y de comunicación a la aceptación y normalización de la población LGBTIQ. Investigaciones sobre la comunidad LGTBI las hay desde diferentes disciplinas y áreas. En términos de comunicación, también se ha trabajado con los estereotipos, ¿cierto? Con estereotipos promovidos por los mismos medios de comunicación, en la categorización en la construcción de etiquetas sociales y culturales, ¿cierto? Comunidad LGTBI. Hay investigaciones que hablan, por ejemplo, de ciertos personajes de ciertas telenovelas o ciertos contenidos televisivos, por ejemplo, que gracias a esas representaciones mediáticas dentro de la narrativa y el relato de un programa, de una historia, la ciudadanía, la opinión pública piensa que un miembro de la comunidad LGTBI es así, ¿cierto? Un asunto de estereotipo, ¿cierto? Entonces, así las hay, y con diferentes enfoques. Lo importante en la investigación es lo siguiente, y es que uno puede tener uno, dos o tres temas, todos tres te gustan, todos tres te llaman la atención, que quizás hay más información de un proyecto, de un tema más que referente al otro. Cuando no hay información del tema en particular, quiere decir también que es un posible proyecto de investigación, que requiere ser abordado desde la temática y desde el enfoque que uno le quiere dar, ¿cierto? Entonces, aquí viene siendo lo siguiente, y es que, Valentina, tienes que tomar la decisión. ¿Cuál de esos vas a investigar? Porque yo decirte en este momento que me parece más importante que ya sería coartarte propiamente también, o direccionarte tus decisiones, perdón, ¿cierto? Lo cierto es que lo que te puedo decir es que los dos son muy importantes, ¿cierto? Tienen una relación muy particular con la comunicación desde los medios, ¿cierto? Ya es mirar cuál de ellos consideras que es urgente, digámoslo así, o más importante para los estudios de comunicación en la actualidad. Piensa un poquito y me dices a ver qué tal. ¿Listo? Gracias. Gracias a ti. Muy bien, ya voy a mirar los otros chicos. Vamos por aquí con el de la carencia de la comunicación, las carencias de la comunicación es el de Alejandro, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo vas con las causas. Desconocer, poder de deducción. Sería un desconocimiento. ¿Cómo así que desconocimiento del poder, Alejandro? Pues que subestimen de que las redes sociales, por ejemplo, digan que no sirven para nada o que no les Bueno, gusta. Me refiero más a eso. Ok, muy bien. Entonces,
ese desconocimiento del poder, el término poder puede ser muy adjetivo también, muy adjetivizante o muy valorativo. Uno podría de pronto decir de desconocimiento de la importancia, ¿cierto? O de la efectividad de, ¿cierto? Por ejemplo, personal no capacitado para el manejo de las plataformas y las redes sociales. Bien, identificaste eso. A ver, otra causa. ¿Dónde está por acá? Yo veo dos por aquí muy parecidas, Alejandro. Ese desconocimiento de la efectividad de la difusión, el desconocimiento de la importancia. Bueno, una es en el manejo y otra en la efectividad de la difusión de los mensajes. Pienso por aquí que esta dice por aquí no tener redes sociales, plataformas digitales. Una de esas causas. Sería una subcausa. Yo la estoy relacionando con lo siguiente. No tener redes sociales y plataformas digitales como sitio web, redes sociales, y también la estoy relacionando con con el desconocimiento de la importancia en el manejo de plataformas. ¿Será que la una está conectada con la otra? ¿Cómo ves eso? Si hay un desconocimiento del manejo de las plataformas, pues ¿qué implica? No tener redes sociales. Claro. ¿Cierto? Sí, las dos van ligadas. Porque obviamente al no haber conocimiento, no van a tener redes sociales. ¿Cierto? Pues dirá uno, ¿cierto? Eso es lo que el cuestionamiento que te hago para que mires a ver si hay conexión, ¿cierto? Falta de interés en la adopción de plataformas, también esta me parece muy similar, también la veo muy anudada al desconocimiento. ¿Será que el desconocimiento o la falta de interés conlleva al desconocer, y ese desconocimiento también conlleva no tener redes, ¿cierto? Sí, sí. Puede haber subcausa, ¿cierto? Mire que vamos conectando de manera lógica, siempre nos vamos a ir preguntando de eso. Yo estoy por aquí ya en las consecuencias. No se encuentra servicio en radares de búsqueda digital. Bueno, pocos testimonios de recomendación de productos. Muy bien, y genera una desconfianza en la marca. Pérdida de clientes, baja de ventas. Y determinaste que también hay unas subcausas, que es despido de trabajadores y pérdida de nuevos nichos de mercado. Ajá. Bien. Yo esta parte sí la veo bien conectada, la entiendo. Igualmente, uno puede seguir, uno puede continuar acomodando otros aspectos como lo que estábamos haciendo acá, porque el mapa, el árbol de problemas, perdón, no es que lo dejamos así listo y ya, listo, hicimos la tarea. Es revisarlo de nuevo para entender cada vez más el contexto. ¿Listo, Alejandro, chicos? Exacto. Muy bien. Vamos por aquí con el de problemas en la salud emocional. Determinaron por aquí unas subconsecuencias, ¿cierto? Bajo rendimiento académico, repercusión en generación de problemas de la vida diaria, falta de adaptación. ¿Falta de adaptación en qué? Familiar. En ámbitos sociales. Listo, hay que describirlo, ¿cierto? Ser cada vez más explícito. Falta de adaptación en la vida familiar, social, laboral, ¿cierto? Porque nos queda así muy... Sino que no sé si... Hola, no sé si de pronto ya estaría muy igual al de arriba, al cuadro de arriba. Si nos queda muy igual, pueden ser entonces, muchas veces pasa eso, que uno piensa que es una causa, es una causa, sí, y resulta ser una consecuencia, o en este caso sería lo que es como consecuencia, podría ser una causa, eso es lo que uno se pregunta, ¿cierto? Afectación de la salud física, ya lo tenías. ¿Qué dices? Evasión, dices aquí, evasión de las emociones por medio del consumo de drogas, mayor vulnerabilidad de trastorno alimenticio y de personalidad y potenciador de suicidio. Sí, ahí tienes, pues esto lo entiendo. Bien, eso es lo que tú estás diciendo, está bien. Mira bien entonces el tema de la falta de adaptación. Vamos a ver qué dices en las causas. Listo, profe.
inestabilidad emocional, exigencia de un rendimiento muy superior a lo normal, presiones económicas, presión por parte de los profesores, consideras que hay una subcausa, ¿cierto? Y la inestabilidad emocional solamente tienes falta de apoyo familiar. Muy bien, será solamente falta de apoyo familiar, también tendrá que ver otros circuitos sociales, otros entornos, otros ambientes. Pero bueno, va bien, hay claridad en cosas, simplemente seguirnos preguntando y ir acomodando cositas. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. A ver por acá entonces, con el difícil acceso a la información de la comuna 15. Las de arriba entonces son consecuencias, muchachos, ¿cierto? Santiago y compañero. Está por acá. Santiago y Juan Camilo están por aquí. Profe, sí, buenas noches. Hola, hola, hola. Las de arriba son las consecuencias, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. La información es sectorizada. Poco acceso a la oferta local. Los grupos y las organizaciones sociales y sus actividades no son visibles ante la comunidad. Explíqueme en este primero. ¿Cómo así que la información es sectorizada? Pues que cada población tiene su información, ¿sí me va a entender? Por ejemplo, podemos hacer información sobre el medio ambiente y va a estar enfocado sobre esas personas que les interesa el medio ambiente. Listo. Pero solo se queda ahí, profe, y la demás gente que no está en ese grupo social no se entera de la información. Entonces, bueno, también esto lo podemos aplicar el siguiente término. Aparte de ser sectorizada, es demasiado segmentada. Segmentada. ¿Cierto? Porque el sector, lo sectorizado, pues también entendemos que es como más en términos poco geográficos, ¿cierto? O de ciertas partes, ciertos lugares. Pero Sí, cuando señor. hablamos de la segmentación, también nos referimos a otros atributos. Por ejemplo, en la importancia del tema. A un joven, por ejemplo, no le va a interesar la política, ¿cierto? Podemos decir, Ajá. le va a llamar más la atención el deporte, bueno, al joven corriente, ¿cierto? Pero hay unas temáticas que son muy propias de ciertos nichos, de ciertos segmentos poblacionales. Entonces uno podría decir de que hay una segmentación muy marcada para el acceso a la información, ¿cierto? Que impide que los grupos poblacionales dentro de la comunidad accedan a esa información. O no hay segmentación, porque eso es otro problema. A veces sacan informaciones y ellos, los comunicadores comunitarios locales, piensan que todo eso es una información para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, a veces también cuando no hay una adecuada segmentación, pasa eso, que hay desinterés, ¿cierto? Porque el lector o el lector de un periódico, por ejemplo, o el televidente del canal comunitario, va a pensar, no va a entender que ese programa es como pensado para personas como él. ¿Sí me entienden, compañeros? Profe, sí, sino que lo que nosotros estamos como planteando ahí, más que la segmentación, es que se quedan en grupos focales pequeños. Entonces, por decir algo, si es una oferta que está saliendo desde presupuesto participativo, solo las personas que hacen parte de esas comisiones se enteran. Pero y se queda ahí porque no hay como canales de difusión, porque hay otras personas que les puede interesar el tema, pero no les llega esa información porque se queda como en esas pocas personas. Pero eso de los presupuestos participativos para acceder a recursos y obviamente desarrollar proyectos, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sino que simplemente, digamos así, que las convocatorias no son como, si bien son abiertas al público, en términos informacionales y comunicativos, solamente son ellos las que la saben, porque, o sea, hay un desconocimiento por parte de otras organizaciones y otros miembros de la comunidad, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿por qué no tocan eso, muchachos? Todo esto que acabamos de decir, convertirlo en esto, más que decir que la información es sectorizada, seguirlo explicitando un poco más. ¿Listo? Para entender bien ese, porque eso es un problema interesante, o no, bueno, interesante en términos investigativos,
Claro, y eso no solamente pasa en Medellín, eso pasa en muchos lados. Si pasa incluso con ustedes en las convocatorias que abre el Ministerio de Cultura, ¿cierto? O que abren otras instituciones y entidades gubernamentales o del Estado, es muy común que esto pase en estas comunidades. Entonces, lo que acabamos de decir, muchachos, ¿cómo lo trasladamos a estas consecuencias? ¿Cierto? Para que se entienda desde lo que están escribiendo acá y que se signifique más cuando ustedes hablan aquí de lo sectorizado. O sea, darle como significado a lo sectorizado, para que cuando uno lea ya el mapa, el árbol de problemas, perdón, entendamos bien esta consecuencia, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Profe, todo bien. ¿Cómo? Ok, muy bien. Cuando decimos acá, poco acceso a la oferta local, ¿cómo así? Para que me expliquen esto bien. Profe, es que vea, nosotros hemos identificado que acá en el territorio hay muchas organizaciones que están generando ofertas de diferentes cosas. Por decir algo, un ejemplo concreto, un club de vida donde están como los adultos mayores. Sí. Ellos ahí tienen talleres de manualidades, de no sé qué. Eso es oferta a la que a la comunidad no llega porque no se entera, porque son muy poquitos los que se dan cuenta que están dando en la acción comunal un taller de tal cosa. Muy bien. Entonces ahí la gente no está yendo a los talleres, entonces generalmente siempre hay una queja de que se quedan cupos sin que la gente vaya, que siempre quedan como faltando. Sí, muy bien. Mire, hay un punto completamente comunicacional e informacional. Cuando aquí al decir usted poco acceso a la oferta local, explicitar un poco qué es la oferta local en talleres, cursos, capacitaciones, ¿cierto? Porque oferta local puede ser productos, servicios o emprendimientos, y también eso tiene que ver. ¿Y eso cómo se relaciona? Ahí de pronto puede derivar otra subconsecuencia que es por anudado también a la inexistencia, ¿cierto? O a la poca difusión de estas ofertas a través de estos medios, a través de estos medios, a través de informaciones de este tipo. ¿Lo ven? Es como ir desglosando cada vez un poco más, de forma más escueta, lo que ustedes me están diciendo. Ustedes la tienen clara, muchachos. Simplemente es trasladarlo acá. Listo. Listo, profe. Muy bien. Y aquí lo último, los grupos, las organizaciones sociales y sus actividades no son visibles ante la comunidad. ¿Qué se entiende acá? Que entonces los grupos de proyección artísticas, culturales, sociales, entre otros, no, prácticamente la comunidad no los ve porque no hay unos mecanismos de comunicación que les permita difundir y dar a conocer eso. ¿Cierto? Sí, lo que sí, ellos hacen. Es así. Sí, señor. Muy bien, y esto se relaciona con la oferta local, esto es totalmente diferente. ¿Qué piensan ustedes? Porque entonces, si es así, si tiene que ver, alguno de los dos estarían conectados, como causa subcausa, mirar cuál es cuál, o si los grupos de proyección artísticos, culturales, sociales, entre otros, son actividades muy diferentes a otras ofertas, como ustedes las mencionaron, pues sí quedaría bien así. Pero es mira si de pronto tienen conexión las dos o definitivamente son consecuencias diferentes. ¿Listo? Listo, profe. Yo creo que pueden tener conexión, pero nosotros las diferenciamos en la medida de que acá no hay oferta como de talleres, sino de actividades que realizan. Eso, Que no necesariamente... Yo dije talleres como por colocar una actividad en concreto. Pueden ser actividades, capacitaciones, encuentros de esto o aquello, ¿cierto? Exacto. Todo lo que represente convocatoria comunitaria, ¿cierto? Las organizaciones, grupos sociales, grupos artísticos, entre otros, desde luego que tienen esa misma filosofía y sentido de ser, ¿cierto? Buscan involucrar la misma comunidad. Entonces son cosas como muy similares, que en su misma esencia tienen sus diferencias, pero todas las podemos contemplar dentro de lo que implica el trabajo y los ejercicios y las actividades
de carácter social y comunitarios propiamente. Entonces, miren, a ver, recuerden muchachos, a desglosar bien esto, por ejemplo, así, como está esta, por ejemplo, muy escueta, o sea, muy explícita, ahí se entiende. Y mirar si tienen conexión para que las coloquen, para que no las dejemos separaditas, porque esto nos va a ayudar muchísimo a abordar todo el problema en su forma global. ¿Listo? Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos por acá. Ya veo varios árboles por aquí ya bien alimentaditos. La influencia de los estereotipos de género que se proyectan en los contenidos audiovisuales de las telenovelas nacionales en la concepción de la identidad de los estudiantes. Listo. ¿Ese es Tomás, sí o no? Sí, profe. Bueno, listo. Coméntame bien de ese problema. Llegaste a los estudiantes de la facultad. ¿Qué has notado? Pues yo he notado que hay, o sea, que las personas de mi edad, sobre todo los que estudiamos en la facultad, no consumimos casi televisión nacional. Y eso es un fenómeno pues que yo siento que se ha dado porque pues por el uso excesivo de estereotipos y anticuado y tonto de estereotipos excesivos que lo que hacen es que uno se aleje de consumir televisión nacional. Y estás hablando de estereotipos de género. De género, sí, pues ya lo enmarqué más ahí en estereotipos de género. Ok, muy bien. ¿Y la identidad, te refieres a identidad de género? Porque hay identidad cultural, hay identidades políticas. Pues, profe, ahí la verdad sí, no sé, pues, creo, porque estaba pensando más en la identidad general, porque, o sea, o sea, como el estereotipo que se utiliza, por ejemplo, lo que es femenino dentro de la televisión, puede que a muchas mujeres no la represente. Sí. Ok. Sería como la concepción de la autoconcepción de identidad, o no sé. Ok, muy bien, listo. Ahí los vas desglosando. Entonces, ahí abajo son causas, ¿cierto? Generalizar y normalizar roles de género. A ver, ¿cómo transformamos esto bien en lo que hemos visto de causa? ¿Cómo se escribe? Generalización de los roles de género. Eso es una causa. Mm, Todo lo de abajo es causa. sí, sí. Perfecto. Ok. ¿Cómo así que generalización de los y normalización de los roles de género? ¿Cómo entendemos eso? Bien. O sea, es el uso de los estereotipos exagerados de género, como que, ¿cómo decirlo? Generaliza lo que son los roles de género pues, de las personas. Entonces, si por ejemplo vos sos una mujer, vos tenés ciertos trabajos nada más. Si sos hombre, tenés ciertos trabajos. A eso me refiero. Sí. Ok, muy bien, listo. Entonces, generalización y normalización de los roles de género. Muy bien. Y lo pones por acá, me causó curiosidad lo siguiente. Desinterés de los jóvenes hacia las telenovelas nacionales. ¿Eso por qué lo conectaste con eso? Porque precisamente pues, son esas generalizaciones lo que hace que los jóvenes vean como inferior o que se desinteresen de consumir producciones nacionales. Porque a mí me queda como un poco suelto Tomás eso. O sea, la generalización de los roles de género lo estamos hablando ya propiamente en un plano de lo social, de lo cultural, de la vida diaria. Pero no le logro ver como el tema ya acá hacia el consumo de telenovelas nacionales. Repiénsate bien esto, listo, si es una una subcausa o es una causa totalmente aparte. Listo. Listo, profe. De uso de los estereotipos para representar hechos de la realidad. Una de esas causas
La influencia de los estereotipos de género es el uso de ciertos estereotipos para representar hechos de la realidad. Podría ser, ¿cierto? Este me suena, me parece coherente, pero este no le logro ver como la conexión acá. Listo. Puede ser también una consecuencia. No siempre uno también se está preguntando si lo que yo coloco en una causa puede ser consecuencia, si lo que yo coloco aquí arriba de consecuencia puede ser una causa. Suele pasar eso. Ese es el camino siempre de la construcción de los árboles de problema. Altera y simplifica la comprensión de los fenómenos sociales. O sea, hay una, de acuerdo a esta influencia de los estereotipos de género, tiende a generar alteraciones o simplificaciones de la comprensión de ciertos fenómenos sociales. Repudio por parte de grupos sociales afectados. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, es muy común que siempre en la televisión colombiana, por ejemplo, engloban a las personas homosexuales como si fueran, pues generalizan, pues entonces siempre que pasa eso, al otro día en tu tele, ahí está ahí la defensora del televidente, pues obviamente expresando que hay grupos, que hay comunidades que se sintieron ofendidas y que rechazan ese tipo de estereotipos dentro de la televisión. Ajá. Ok. Todavía estoy pensando a ver cómo entra esto, porque sí, es una consecuencia, pues, un poco más legal, o desde lo jurídico, que eran propiamente las influencias de los estereotipos de género. Es factible que se dé, pero yo pienso que el camino nos va a ir llevando a acomodar bien esto. Y me apareció esto acá. A ver, una cosa aquí abajo, que dice desinterés de los jóvenes hacia las telenovelas nacionales. Ay, ay, ay. Desinterés y este se me parece mucho a la causa de abajo, Tomás. El que dice bajo consumo de producciones audiovisuales por parte de los jóvenes. Se me parece tanto a este desinterés de los jóvenes desde las telenovelas nacionales, porque aquí también estás hablando de consumo. ¿No crees? O sea, de ver televisión, de consumir televisión, telenovelas nacionales. Pero es Sí, que a veces hay un parecido, ¿cierto? sí. Ir a veces una causa o consecuencia, y si las dos tienen relación, para que las unifiques. Aquí dice bajo consumo de producciones audiovisuales por parte de los jóvenes, ¿cierto? De los estudiantes sería en este caso. ¿En cuáles producciones audiovisuales? Telenovelas. Sí, sí, me faltó aclarar Pero, eso. pero ves que hay una similitud con lo que colocaste abajo, Sí, del pero desinterés de los jóvenes, ¿cierto? El hecho de que hayas colocado arriba producciones audiovisuales te está refiriendo a productos audiovisuales en un formato de telenovela, por ejemplo, porque estás centrado como mucho en eso. Y también estás queriendo dar cuenta de que el consumo de producción audiovisual local, o sea, nacional, es mínimo. ¿Listo? Oye, Tomás, gracias, bro. muy bien. Dice por acá, la diferencia de pensamiento cultural y étnico la diferencia de pensamiento cultural y étnico, ¿cómo afecta las redes sociales y comunicativas? ¿De este de quién es? Santiago Villegas. Sí, profe. Santiago y Juan Sebastián Gutiérrez. ¿Me pueden explicar ese problema central, por favor? Profe, pues lo estábamos mirando como, o sea, cómo puede generar efectos secundarios como el contenido que observamos en las redes sociales frente a lo cultural y lo étnico que se ve. Porque es que yo siento que el pensamiento cultural y étnico es lo que está afectando a las redes sociales, no las redes sociales al pensamiento étnico y cultural. Es lo mismo, suena lo mismo.
No es diferente. Fíjense ustedes, muchachos, la diferencia de pensamiento cultural y étnico, cómo afecta a las redes sociales y comunicativas, de qué grupo poblacional, jóvenes, adultos mayores, los estudiantes de tal lado, la comunidad. Profe, pero eso ya sería como en general esa diferencia, o sea, lo que tratamos de decir con eso es como esa diferencia de pensamientos, cómo lleva a la gente a tener problemas en las redes sociales, o sea, esas diferencias de pensamientos. ¿Cómo afecta las redes sociales? De la forma en que esta gente, por esa diferencia de pensamientos, puede cambiar o mover muchas cosas de las redes. Bueno, yo creo que más que pensamientos, muchachos, yo creo que ustedes se refieren es como a propiamente que alguien tenga esa cultura o que tenga pertenezca a una etnia en particular. ¿Es eso lo que ustedes se refieren? Más que pensar así también es ser cultural y étnicamente de esta forma. Profe, pues sí, o sea, en parte sí, porque queremos pues como diferenciar, o sea, como por decir, vos puedes ver algo positivo en un contenido en una red social que a mí me puede parecer negativo. Y que de pronto el aporte que vos tengas sobre ese contenido a mí me afecte, digamos, emocionalmente. Ah, ok, muy bien. Porque es que a uno le puede afectar por muchas cosas, uno puede ser susceptible, se sintió aludido, ¿cierto? El fanatismo también puede ser uno de esos problemas. Sino que como ustedes me están hablando de pensamiento cultural y étnico, ¿qué entienden por pensamiento cultural y étnico? ¿Cierto? Porque es un asunto que puede ser también muy anudado a los gustos propios. Pero entonces yo puedo ver, por ejemplo, una publicación de Trump que habla mal de los latinoamericanos, y yo soy latinoamericano y ustedes son latinoamericanos, y no nos afecta. Ah, ¿que por qué? Porque él está en otro país, ¿que por qué? Porque no le paro bolas, ¿cierto? Porque yo cuando estaba leyendo este problema central, yo pensé que había una determinada comunidad de usuarios, ¿cierto? Que tienen una identidad o tienen una definición cultural y étnica que se ven reflejados en unas publicaciones, en unos contenidos en particular, y eso genera afectación. Yo lo pensé así. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, si pensáramos esto, la interacción de las comunidades indígenas en las redes sociales, al referirse a ellos de ciertos contenidos políticos, o sociales o culturales. Pero entonces usted, por ejemplo, lo que nos recomienda es que, por ejemplo, guiemos eso a un público en específico. Yo lo que le recomiendo en primera instancia es que ustedes mismos entiendan y definan qué es pensamiento cultural y étnico. ¿Cierto? Para que luego digan, ah, bueno, estamos hablando de usuarios en las redes sociales, jóvenes, ¿cierto? Que tengan estas características, no solamente de edad, sino con bajo otras consideraciones culturales, raciales, étnicas, en fin, ¿cierto? Porque ahí ya vamos a entender eso que ustedes están diciendo del pensamiento cultural y étnico. Porque dado lo que ustedes me explicaron acá, es que una persona se puede ver aludida o se puede ver afectada con una publicación cualquiera, y eso depende de muchas cosas. Pero cuando ustedes me mencionan aquí que el pensamiento cultural y étnico, lo cultural y lo étnico implica propiamente de grupos poblacionales en particular, ¿cierto? Discriminación racial en las cuentas de Twitter de tales políticos frente a esta comunidad. A ello ya entiendo que se está focalizando un problema en particular, ¿cierto? Discriminación de la protesta social o criminalización de la protesta social en la juventud actual desde la lógica de ciertos contenidos en las redes sociales.
de ciertas redes sociales o, por ejemplo, ¿no ven que yo cada vez estoy como dando cuenta de un problema un poco más acentuado, más tangible, más real y más focalizado? Sí, sí, profe. Entonces eso nos va a ayudar mucho de la definición del problema central a ir redefiniendo un poco más lo que tienen de causas, ¿cierto? Acá abajo hablan de puntos de vista, de sensibilidad en los temas, que viene a ser más bien como un tratamiento del tema, de la información, el abordaje, el enfoque, ¿cierto? Muy bien. Sí. Y los efectos que dice puede generar pensamientos positivos o negativos y, o sea, nos va a ir cambiando cositas de estas, pero lo más importante es que hagan esta clarificación de lo que estamos conversando en este momento desde el problema central. Listo, muchachos, ¿les queda claro pues esta recomendación, esta retroalimentación? Ya, Sí, sí. señor. Muy bien. Pueden aplicar lo mismo que se propuso hacer la compañera Gabriela, y es hacer un poquito de consulta sencilla en Google, así en sus tiempos libres, a ver qué les aparece, ¿cierto? Y hay cosas que les va a parecer muy importantes, poco importantes o inaportantes del todo, pero alguna luz nos da para clarificar bien esto que ustedes están colocando acá de pensamiento cultural y étnico. Listo. El ejercicio está bien. Sí, señor. Muy bien. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos, muchachos. ¿Qué más me falta? Gabriela, ¿cierto? Por aquí arriba tengo otro. Gabriela está por acá. Vamos a terminar. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, ¿qué te diste cuenta? Yo veo, como te dije ahora, la estructura del árbol de problemas es lógica en su elaboración y empezaste a hacer unas consultas. ¿A qué llegaste? ¿Qué encontraste? Profe, y por ejemplo, algo que no había tomado en cuenta es que también los niños, pues que están como entre 8 y 9 años, también son muy dependientes, por ejemplo, que los videojuegos, del computador, de una red social en específico para hablar con los amiguitos. Entonces yo puse en el de abajo, en causas, poco acompañamiento familiar, porque también una causa, por ejemplo, de esa misma adicción es que los familiares no están pendientes como de qué hacen los menores con el internet, en las redes sociales. Muy bien, listo. Listo, Gabriela. Hay que seguir con consulticas y ese tipo de cosas porque la próxima vez que revisemos el árbol de problemas nos vamos a dar cuenta de que, ay, profe, ve, me cambió esto, considero que esto ya no. Cada vez uno más se va apropiando del tema y va clarificando cosas. Listo. Pero vamos bien, un buen arranque del árbol de problemas. Listo. Muy bien. Y por acá tengo el de de la compañera que estaba en el duelo, ¿cierto? El del proyecto de contribución de la televisión a la aceptación y normalización de la población LGBTI. ¿Cierto? Ahí está la elaboración. Muy bien. ¿Alguien me faltó? Muchachos. Hay preguntas, inquietudes adicionales. Yo robo lo que hice yo para despejar más campo. Chicos, preguntas, inquietudes, comentarios, dudas. No hay preguntas, no hay inquietudes, no hay comentarios. Pues yo creo que no, profe. No sé cómo nos haya visto ahí haciendo el árbol de problemas. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para dejarme ver. Ya dar cierre, muchachos. Sí, veo que están ahí trabajando aún en el árbol de problemas. Les pregunto entonces cómo se sintieron con la actividad y cómo se sintieron con la aplicación con este recurso. Profe, Muy bien, súper bueno. profe. Yo creo que ¿Cómo? este tipo de actividades son como muy buenas estas actividades como para
fortalecer los conceptos. Listo. Muy bien. Sí, Juan Sebastián, ya dije, ya. Algo más por decir, Juan Sebastián. Profe, no, me iba a dar pues como el comentario así que hay que darle y bacano pues la actividad, me gustó, es algo como muy dinámico, bacano. Bueno, me alegra eso también que se hayan sentido bien con la aplicación, es muy interactiva y nos permite pues trabajar incluso de manera colaborativa, participativa este recurso. Muchachos, bueno, entonces, yo voy a guardar el proyecto, yo se los mando incluso hago una copiecita tipo PDF o JPG para que ustedes lo tengan y revisen lo que hicieron. Listo, y miramos la semana que viene a ver qué ajustes va a sufrir el árbol de problemas, volvemos a la misma actividad, ¿les parece? Sí, profe. Perfecto. Listo, profe. Para que sigamos trabajando sobre él y ustedes tengan ya les hice retroalimentación para que queden como con la impresión del esquema de árbol de problemas que ustedes hicieron y volver a utilizar la aplicación. Muchachos, si quieren ya dejemos hasta acá. Creo que trabajaron bastante y pensaron bastante hoy. Y el ejercicio lo retomamos la semana que viene. Listo, pendientes de correo entonces. Y bueno, les deseo una feliz noche y que descansen. La semana próxima nos vemos. Profe, gracias Listo, profe, igualmente. muchas gracias. Siguen, Gracias, Hasta profe. luego. recuerden, Hasta luego, profe, gracias. hacer ojo con lo siguiente, sigan en la lectura de la línea matriz, repasen un poquito la hipótesis que también lo vamos a volver a tocar. Listo. Listo. Ojo, pues. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, profe. Feliz noche. Buenas noches, chao. Bien.